Vamos a aprovechar bien el tiempo. Quiero pedirles que me acompañen haciendo una oración y que sea Dios en esta mañana hablando a nuestros corazones y nosotros aprendiendo de todo lo que Él tiene para decirnos. Así que les pido por favor me acompañen en esta oración. Te agradecemos, Señor, por tu infinita y gran misericordia sobre nosotros. Has permitido, Señor, que nuestros ojos puedan abrir, el hálito de vida vuelva hacia nosotros y agradecemos, Señor, ese privilegio. Ruego, Señor, en esta mañana tú puedas ayudarnos a poder, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra, de las cosas hermosas que en ella están, que son herramienta para nuestra vida. Ayuda, Señor, a mis hermanos, ayúdame a mí a que yo pueda ser útil y eficaz, Señor, conforme tu palabra indica. Gracias te doy por todo e iniciamos esto en el bendito nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermano, vamos a seguir con la serie el cristiano y la doctrina, las escrituras, cómo se relacionan para nuestra vida. Ya no nos falta mucho, ya vamos a terminar esta serie para luego poder empezar algo mucho más sustancial. Eso no quiere decir que lo que hemos venido viendo no tenga sentido, mas al contrario, lo que hemos venido aprendiendo va a ser una herramienta, una base para que lo próximo que estudiemos pueda ser tal vez más asimilable a nuestro entendimiento, sea más asimilable a varios aspectos de lo que vamos a ir aprendiendo. Así que es necesario hablar acerca de todo esto, cómo la doctrina es útil para nuestra vida, cómo la doctrina es necesaria en la vida del creyente, cómo ésta debe de guiarnos. Hemos ido viendo varios aspectos, cómo el cristiano tiene que hacer diferencia entre inspiración e iluminación de la palabra de Dios. A la misma vez eso nos ayuda a formar nuestro carácter, a crecer, a ser juiciosos a la hora de ir a la Escritura y no simplemente ir como algo que presuponemos conocer. Así que yo espero, hermano, que todo esto que usted ha escuchado pueda ser de herramienta, de beneficio para su alma y para aquello que posteriormente vamos a seguir aprendiendo. Es imposible hablar de aprender. Es imposible hablar de querer conocer a Dios si no es por medio de la palabra de Dios, pero no es únicamente la palabra de Dios el medio, sino que aquello que ayuda a este medio es la oración. Es un poco de lo que vimos la semana pasada, pero es necesario que abordemos esta lección con un poco más de tiempo. La oración, hermano, no es únicamente el medio para pedir todo aquello que tú quieres. La oración no es para únicamente agradecer por los bienes que el Señor te ha dado. No, la oración tiene también un propósito mayor y más amplio. Es que hombres, mujeres comunes, como tú, como yo, podamos llegar a poder conocer de mejor manera a Dios. Dios es espíritu. Sus palabras son espíritu y nuestra comunión con Él es por medio de su Espíritu Santo. Y el medio para tal función es la oración. Así que, hermano, que cuando nosotros oramos debemos de comprender, no es únicamente para agradecer, no es únicamente para decir, Señor, necesito esto, gracias por lo otro. No, la oración tiene el propósito de hacernos vivir en la voluntad de Él y que nos ayude esto para poder comprender. Eso es lo que hemos visto anteriormente, hermanos. Aprendimos que sin la ayuda de Dios no podemos entender las Escrituras y mucho menos aplicarlas correctamente a nuestra vida. Nuestro intelecto por sí solo, hermanos, no puede captar las cosas de Dios. No hay alguien que pueda decir, bueno, yo soy tan inteligente que únicamente me voy a valer de lo que yo soy, de mi doctorado, de mi estudio, de lo que yo he logrado como persona, y eso es suficiente para poder aprender.
No, no es suficiente, hermano, para poder conocer las cosas de Dios. Nuestros corazones, hermano, lamentablemente, no siempre están abiertos, no siempre son sensibles a poder conocer la voluntad de Dios. Es algo que debemos de conocer de antemano. Usted no crea, hermano, que es la mejor persona dispuesta a querer ir a la Escritura. Aunque usted tenga la intención de ir y lo demuestre en algunas oportunidades, déjeme decirle que es Dios operando en su vida. No es usted y dice, voy a ir porque soy bueno. No, el hombre no quiere hacer lo bueno. Aún un creyente sí lucha, lidiamos con esas cosas. Así que por lo tanto, muchas veces, como les dije, nuestros corazones no se abren, no son sensibles a la recepción de la palabra. Es por eso que usted se va a dar de cuenta que van a haber lugares en los cuales se enseñe la palabra y no van a ser muchos los que estén dispuestos a aprender. Pero cuando se habla de otras cosas que cautivan el corazón de los hombres, esos lugares están repletos, están atiborrados, o sea, por completo, rebalsando, porque habla para los corazones de los hombres. Pero cuando se habla de estudiar la palabra de Dios, de aprender de ello, muchas veces el corazón se cierra. Ahora, hermano, es algo que tal vez no nos sucede a todos, pero en algún momento hemos pasado por eso. Y si tal vez esa es tu situación o la de alguien de tu familia, o puede estar diciendo, no, yo ya sé todo. ¿Para qué? Me van a repetir lo mismo que ya conozco, ya me he leído 4 libros, por lo tanto no tengo necesidad y que después nomás. No, ese pensamiento, hermano, nos hace ver que hay algo que no está haciendo o no se ha hecho en nuestro corazón. Porque un hombre que conoce a Dios sabe qué es lo que destila de parte de Dios. Así como tú ves un panal que es expuesto al sol y por causa del calor lo que empieza a diluirse de ahí es miel que es agradable a los labios. Así es el estudio de la palabra de Dios. Aquellos que han sido iluminados por Cristo ven en ellos su deleite, su delicia. Pero como les dije, muchas veces creemos que nuestro intelecto, nuestro conocimiento es suficiente. Ya sé eso. Eso, hermano, es algo de lo que tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros, porque podemos caer en ese error de decir, sí, ya sé. No, hermano, no funciona así. Ahora, estas son las razones por las que necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine o ilumine su palabra o nos ilumine con la palabra, porque tenemos un corazón que tiene luchas. Y es donde el Espíritu Santo va a obrar para que nosotros podamos acercarnos. Va a hacer que la Biblia y el texto puedan recobrar sentido para nosotros. El Espíritu de Dios es el Maestro en el que podemos confiar plenamente, del que debemos de depender. Pero eso no sería posible si tú no pones bajo sus pies todas las presuposiciones e incluso todo lo que consideres de ti mismo. Puedes decir, yo soy esto o sé. No, tú debes depender del Señor y decir, nada sé. Soy como un niño. Y cuando vas a la Escritura, el Señor te iluminará, nos mostrará a través de su Espíritu Santo. Es en esta relación, hermano, de absoluta dependencia, donde descubrimos la importancia vital de la oración. Es difícil, hermano, y yo quiero que esto lo vea en su vida cotidiana. Muchas veces, en algún ámbito, puede ser el hogar, el trabajo o la vida entre amigos, el hecho de poder pedir ayuda. Muchas veces tú vas a ver, tal vez lidiando a tu esposa, queriendo abrir un envase, es duro, está trabado, no puede, pero ella persiste porque cree que puede. Y la verdad es que Dios nos ha creado con distinta fuerza al hombre y a la mujer. Con eso no estoy diciendo que una mujer no pueda abrir un frasco, sino que hay luchas en las cuales no prefiere pedir ayuda porque cree que puede hacerlo, cuando serían mucho más fáciles si hubiese alguien que le ayudase. De la misma forma en el trabajo, tú vas a encontrar tal vez en un lugar donde realizan una actividad, pero son varias personas las que hacen eso. Unas están sufriendo haciendo lo mismo y otro lo está haciendo de manera mucho más fácil y simple.
pero el otro por el orgullo que tiene no es capaz de pararse y decirle, quiero que me enseñes un poco cómo haces esto tan sencillo, cómo haces que se vea tan fácil. Yo no puedo. Pero el orgullo hace que se endurezca de alguna forma el corazón, se nublen los ojos y no puedas ir a pedir ayuda. De la misma forma tú te habrás encontrado con amigos, con personas que compartes en tu vida común, o tal vez en el colegio algunos están pasando aflicción por algunas cosas, por no pedir ayuda. Hermano, de la misma forma es el cristiano que va a la Escritura y pretende aprender por sí solo lo que ella dice. Es como esa persona que quiere abrir un frasco, es como aquel hombre obstinado que no quiere pedir ayuda porque considera que sus fuerzas, su intelecto son suficientes para desarrollar su labor. Tú vas a encontrar, hermano, que sucede eso mucho. Por eso la oración es parte fundamental para la interpretación de la palabra de Dios. Pero no podría haber eso si en nosotros hay ese orgullo de creer que sabemos todo, de que no necesitamos ayuda y que somos autosuficientes. Eso, hermano, es muy peligroso. Y yo quiero que entienda eso, que la oración es el único medio para que usted pueda interpretar, aplicar a su vida la palabra de manera correcta. No hay otra forma. Y voy a decir, lastimosamente, tristemente, la oración es algo que muchas veces cuesta hacer. No es algo sencillo. Aunque no demanda un esfuerzo físico, demanda de poner tu voluntad. Y eso, hermano, es mucho más sacrificado en algunos casos. Uno diría, yo prefiero levantar unos cuantos sacos de arroz, de cemento o piedras, porque es mucho más fácil. Pero doblar tu corazón a la oración, hacerle conocer y pedirle a Dios que te ayude muchas veces es difícil, pero de manera sincera. Oraciones vanas muchas veces pueden salir de nuestros labios, pero oraciones sinceras son las que verdaderamente cuestan que salga del corazón. Es por eso, hermano, que quiero que veamos en esta mañana algunos puntos que son fundamentales para nuestra vida como creyentes y la relación que la oración y la comprensión de la Escritura tienen que ver para con eso. Es cierto, hermanos, que muchas veces los cristianos luchan con sus intentos por estudiar la palabra de Dios, lo que a menudo los lleva a abandonar esos estudios. No sé si alguna vez a usted le ha pasado. He empezado a leer tal libro de la Biblia o he empezado a tomar tal material, pero he llegado hasta cierto punto y lo he dejado porque no entendía nada, no comprendía nada. Hermano, muchas veces nos ha pasado eso, porque no comprendíamos que eso debe de llevarse a cabo en relación a la dependencia de Dios. Ahora, hermano, reconocer eso no nos hace menos, mas al contrario nos hace ver cuál es nuestra debilidad y cómo y dónde debemos de enfocar verdaderamente el esfuerzo. No es simplemente en abrir la Biblia, sino es encontrarnos con Dios en ese lugar. Muchas veces, hermanos, vamos a encontrar que las Escrituras son difíciles de entender, o su lectura mismo, o el estudio puede ser árido, carente de cosas que sean sencillas de retener para nuestra mente. Pero eso no debería de hacer que nosotros bajemos los brazos. Y muchas veces terminamos convenciéndonos de que el estudio de las Escrituras es solo para el pastor. Él nomás puede porque él tiene tiempo, Dios lo ha llamado a él, es el único que debe de hacerlo. O tal vez para un hermano que de alguna forma tiene una cierta convicción a aprender mucho más la palabra. Eso no es así, hermanos. Nunca debe de darse eso en nosotros. Y no debe de haber esa comprensión que la palabra es solamente para algunos, es para todos. Y es el menester de cada uno de nosotros poder buscar eso. Acompáñenme a Santiago 4:2. Yo quiero leerle un versículo. Lo conocemos, pero en su contexto nos muestra algo, pero también puede ser aplicable a algunos aspectos de nuestra vida. Santiago capítulo 4, versículo 2. Santiago dice, codiciáis
y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ahora, hermano, lo que nos dice Santiago es interesante, que en su contexto inmediato de este versículo nos está hablando de las bendiciones materiales. Pero como les dije, la aplicación puede ser mucho más amplia en cuanto a la relación del creyente y su necesidad para poder aprender de Dios. Entender las verdades y la palabra de Dios también se aplican de esta forma. Ahora, esto, hermano, hace ver que Santiago nos está exhortando a pedirle al Señor, quien es clemente con su pueblo, y Él desea que todos nosotros podamos conocer de Él. Pero esto es interesante, hermanos. Yo quiero que vea algo interesante. Muchas veces, hermano, nuestras oraciones son incesantes a la hora de pedir algo. ¿Alguna vez usted ha orado, o tal vez incluso en este mismo momento, me refiero a esta época de su vida, está orando al Señor de manera incesante? ¿Está pidiendo algo de manera cotidiana? Señor, te encargo esto, necesito esto, te pido esto, tú conoces, Señor. ¿Alguno está orando por algo que necesita incesantemente? ¿No? Bueno, hermano, yo sé que todos tenemos algo por qué oramos constantemente e incesantemente, más cuando aquello por lo que oramos es algo que queremos, ¿verdad? Oramos. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces te has puesto a orar así incesantemente por querer aprender y conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces has dedicado todo el tiempo a eso? Hermano, yo sé que la vida tiene sus cosas, sus afanes, sus preocupaciones, pero si ellas son el timón de toda nuestra vida, hay algo que nos falta todavía comprender. Eso no quiere decir, hermano, que usted no pueda orar por aquellas cosas que quiere. Pero nosotros debemos de hacer el equilibrio correcto en cuanto a aquello que nosotros queremos y lo que el Señor llama mucho mejor o mucho más bueno, que es conocerle a Él. Hermano, debemos de ser sinceros con nosotros mismos, y yo parte de todo eso me incluyo. No siempre oramos en ese sentido. No siempre ponemos eso, no siempre en nuestra oración, y lo primero es, Señor, ayúdame a conocerte más, quiero perseverar, y lo hemos hecho por mucho tiempo, ese tipo de oraciones. No, porque al instante pueden pasar otras cosas que cambian nuestra mente y nos dirigen el rumbo. Es por eso, hermano, que nosotros, cuando vemos Santiago y nos hace ver que muchas veces podemos perseverar por otras cosas que anhelamos y no las poseemos, debemos también de pedir por aquellas cosas que son mucho más eternas, que perdurarán. Ahora, hermano, ¿por qué digo esto? Esto es lo que también hace que nuestra vida sea infructuosa a la hora de estudiar la palabra de Dios. La falta de oración en nuestro estudio de las Escrituras puede ser evidente, o se hace evidente de una forma autosuficiente, al no querer entregarle o pedirle a Dios que nos ayude. Porque muchas veces nos creemos, como les dije a un principio, capaces de entender las Escrituras sin la ayuda de su autor. Y yo quiero, hermano, una vez más que reflexione en eso. Porque va a haber un momento en el cual usted no puede vivir repitiéndose esto. Ya son 15 años y todavía no he entendido esto. No. Y no es que el Señor quiera negarle esa verdad a su pueblo. Y no es que el Señor no quiera que usted y yo conozcamos esas verdades. Simplemente es que no estamos siendo lo suficientemente intencionales para pedirle a Dios que nos ayude a comprender esas verdades que nos son difíciles. Cuando el apóstol Pedro afirma que Pablo dice cosas difíciles, no está diciendo que nunca se van a llegar a comprender, sino que van a llevar un proceso. Y de la misma forma el apóstol Pablo nos ha avisado, nos ha hecho recuerdo de que muchas veces podemos ser niños fluctuantes y que por eso no podemos tomar aquel alimento sólido que Él tiene para nosotros. Pero, hermano, podemos tener desarrollado la edad, los dientes, todo aquello que es necesario para poder comer algo sólido, pero simplemente no estamos discerniendo qué es bueno
Y es en la oración en la cual nosotros vamos a poder hallar no solamente guía, sino aquel, el autor, quien nos va a ayudar a ver qué es lo bueno para nosotros dentro de todo lo que tenemos en la palabra de Dios. Eso no quiere decir que hay cosas que se desechan, sino más al contrario, que son cosas más digeribles en un principio para nosotros por nuestra condición. Ahora, ¿qué es lo que promete Santiago? Es interesante para aquellos que perseveran. Santiago, capítulo 1, 5. Yo quiero que me acompañe ahí. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Cuando Santiago nos habla de una necesidad, esto, hermanos, se coteja con aquellas cosas que pedimos. Una vez más, el Señor dice que ha de escuchar y nos va a dar la suficiente sabiduría y la capacidad. Pero eso dice, pídalo a Dios. Eso habla de una oración continua. Hermano, muchas veces en tu trabajo o en alguna actividad que tú realices, cuando algo no llega a salirte como tú quieres o como debería de ser, ¿tú desistes en esa labor? Tú dices, no me salió como tenía que ser. Bueno, lo dejo y hago otra cosa. ¿Tú haces eso? Una vez más, cuando hay una labor, una actividad en tu vida, en tu trabajo, y no salen las cosas como tú quieres, ¿tú las dejas tiradas, desistes de seguir haciendo eso hasta lograr el objetivo? ¿Haces eso? Nadie hace eso, porque dice, he invertido dinero, he invertido tiempo, he puesto mi vida, me he sacrificado, me he privado de muchas cosas, por lo tanto no me voy a rendir. Esa es la actitud que todos tenemos, ¿verdad? Pero ¿por qué cuando oras al Señor pidiéndole sabiduría para comprender su palabra, no persistes de la misma forma? ¿Por qué no lo haces? Cuando oras, Señor, ayúdame a comprender esto. Y tal vez Dios no contesta rápidamente. Y tal vez tú estás siendo negligente y no estás haciendo las cosas que deben de acompañar a la oración. ¿Por qué al segundo, al tercer intento te cansas? ¿Por qué no persistes si es algo para tu alma y es de provecho para tu vida? Ahora, hermano, eso no quiere decir que nosotros no seamos cristianos. Muchas veces tenemos esa inclinación a dejar las cosas a un costado. Pero lo bueno sería volver a retomar. Y cuando estamos hablando de la palabra del Señor, debería de ser así en nosotros. Ser constantes en oración. Pedir al Señor. Él da y no niega darle sabiduría, conocimiento a todos los hombres. Aquellos que se lo piden. Pides y no recibes. Porque pides mal, dice. Hermano, la oración es tan importante para nuestras vidas que refleja nuestro estado en comunión para con Dios. Cuando Santiago nos habla acerca de que Dios promete sabiduría abundante y sin reproche a todos los que se la pidan en oración, sin embargo, nos está mostrando que debe de haber algo también en nosotros. Algo. Si usted me acompaña y baja un poco la mirada, yo quiero que vea el versículo 6 al versículo 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No dice en algunos, dice en todos sus caminos. Hermano, la inconstancia, la duda son cosas que a Dios no le agradan. Y el ser constante es un ejercicio, es algo que se practica. La duda es algo que se repele por medio de la confianza en el Señor, sabiendo que Él no va a tardar en responder.
Pero la constancia, hermano, es algo que nosotros debemos de ejercitar. Y es lo que Santiago nos recuerda. Que nosotros, sobre todas las cosas que hacemos, debemos de ser constantes. Así como oramos por otras cosas que son lícitas, también ser persistentes en estas cosas que nos ayudan a un mayor conocimiento de nuestro Señor. Acompáñame a Jeremías. Jeremías capítulo 33. Dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, aunque esta promesa se da específicamente al profeta Jeremías, tiene una aplicación más amplia para nuestra vida como creyentes, en todas las épocas y circunstancias. Dios se deleita en dar a conocer su persona, sus obras, su voluntad a quienes los buscan por medio de la fe. Dios se deleita en esas personas. Y cuando Jeremías recibe estas palabras de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es algo también que se nos dice a nosotros, porque la palabra del Señor es atemporal. Claro, no lo aplicamos en el mismo sentido que otras personas lo aplican. Tú vas a conocer, y habrás visto algunas personas que toman este texto, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Están orando y están visualizando un edificio de 10 pisos, Señor. O están orando y están visualizando su llamado a profeta por las naciones. Hermano, ese pasaje no quiere decir eso. Cuando Jeremías recibe esta respuesta de Dios, le está hablando de todas las cosas que le va a dar a conocer acerca de Dios mismo, quién es. Y a nosotros de la misma forma. El Señor nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. ¿Cuánta verdad hay de Dios que tú no conoces y que yo no conozco? No creo que haya alguien que pueda decir, sí, yo conozco todo, así que pues eso no aplica para mí. Todos tenemos algo que conocer acerca de Dios en referencia a nuestra vida, sus promesas, pero eso se ve por medio de la oración. No hay forma en la cual Dios responda. Acompáñenme a Proverbios. Proverbios capítulo 2, del versículo 2 al 7. Del versículo 1 al 7 leamos, es mucho mejor. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardarás dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hermano, todas estas cosas que acabamos de leer son cosas que debemos de anhelar de parte de Dios. Si clamares por inteligencia, si buscares estas cosas de Dios más que el oro y más que la plata, hermanos, son de alguna forma llamado a que nosotros podamos hacer constantemente. Y una vez más, hermano, nosotros podemos orar por cosas lícitas, pero también estamos llamados a buscar
el hecho de poder conocer a Dios, y la oración es uno de los medios para que eso se cumpla en nosotros. Hasta acá, hermanos, de alguna forma hemos visto que la oración es el elemento indispensable para nuestra interpretación de las Escrituras. Pero, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo? Afortunadamente, hermanos, se nos ha dado una respuesta. Las mismas Escrituras son las que nos exhortan a orar. También ellas nos enseñan a cómo debemos de hacer eso. Y yo quiero que consideremos un par de oraciones. Dentro de ellas, algunas de David, algunas del apóstol Pablo. Y al estudiar sus oraciones, vamos a poder aprender a pedir la ayuda de Dios cuando estudiamos su palabra. Yo quiero que cuando leamos esto, usted pueda, al igual que yo, identificar cuáles son las peticiones que se encuentran en estas oraciones. Acompáñenme al Salmo 119. Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Lo primero que estamos viendo ahí es que el salmista le pide algo que él no puede concebir y hacer. Abre mis ojos. Señor, abre mis ojos. Esa debe de ser parte de nuestras oraciones cuando nosotros queremos aprender, estudiar la palabra de Dios. Señor, abre mis ojos. Quiero comprender tu palabra. Y como consecuencia de poder abrir los ojos, es que nosotros vamos a ver la hermosura de la ley de Dios, sus maravillas, aquello que el Señor nos promete. Ahora, mire el versículo 26 de este mismo Salmo 119. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hermano, otra de las peticiones es que no solamente abra nuestros ojos, sino que nos enseñe Él. Y esa palabra es muy interesante. Así como un maestro, Señor, enséñame tus estatutos. Enséñame, Señor. Hermano, eso hace que nosotros vivamos en una dependencia continua de parte de Dios. Así como un hijo, cuando es pequeño, tiene la necesidad que tú le enseñes todo. Los que tienen hijos pequeños y los que hemos sido papás, sabemos que cuando un hijo tiene 3 años, está aprendiendo a caminar, está aprendiendo a hacer uso de algunas cosas, incluso está aprendiendo a ir al baño, y es nuestro deber acompañarlos y enseñarles. Y muchas veces ellos nos piden de alguna forma que nosotros les enseñemos esas cosas. Y lo que dice el salmista es, Señor, enséñame. Reconocer nuestra limitación. Y eso debe ser expuesto por medio de la oración. No sé nada, ayúdame. Ahora, usted mire el versículo 32. Dice, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Cuando mi corazón esté abierto a tu palabra, porque me has abierto los ojos, porque me has enseñado, yo voy a poder caminar conforme a lo que tú me mandas. Cuando mi corazón sea abierto a todas esas verdades. Hermano, es real y verdadero que únicamente Dios puede no solamente abrir los ojos del hombre pecador, sino que Él es el único que puede cambiar los afectos de su corazón y puede cambiar toda actitud. Dice, por el camino de tus mandamientos correré. Hermano, eso habla de una persona que está dispuesta, hermano, a esforzarse. ¿Correr es sencillo? No. Correr no es algo que sea sencillo. Requiere esfuerzo.
te vas a cansar, te vas a debilitar. Correr no es algo fácil, pero aquella persona que de alguna forma ha sido tocada por el Señor, ha abierto los ojos, tiene una nueva predisposición, está dispuesto a correr por querer hacer la voluntad del Señor, a esforzarse de manera desmedida a eso. Yo quiero que veamos este último versículo, el 38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Ahora, hermano, este versículo también podría traducirse de esta manera. Confirma a tu siervo tu promesa para que seas temido. Señor, te he pedido esas cosas. Confirma, dame aquello que te he pedido para que yo pueda temerte. Hermano, una persona que no conoce a Dios es una persona que no teme a Dios. Hermano, solamente el conocer a Dios puede hacer que haya un temor reverente en tu corazón y que Él pueda cumplir las promesas, las peticiones que tú le das o le pides, para que Él pueda abrirte los ojos y tú puedas comprender su palabra. Es el único medio para que tú puedas temerle genuinamente. No hay alguna otra forma. Yo creo que veamos, ya hemos visto a David y su oración por querer conocer a Dios. Ahora, David, hermano, ha sido un hombre que ha tenido muchos defectos, pero nunca ha sido alguien que se quede en ese estado. Ha sido alguien que ha buscado vivir y agradar a Dios. Será por eso que a pesar de todos los pecados que nosotros conocemos, sabemos también que es del único hombre que se dice que tiene un corazón conforme a Dios. Por lo tanto, hermano, el estado en el cual hayamos vivido antes no determina cuál debe de ser nuestro presente delante de Dios. Tú puedes haber vivido a espaldas de Dios durante muchos años, pero cuando el Señor abre tus ojos, tu convicción, tu conducta, todo aquello cambia. Y cambiar no es sencillo, hermano, no es como cambiar de pantalón, no es como cambiar de camisa. Es un proceso en el cual debes de ir muriendo cotidianamente a todas aquellas cosas que te atan a aquello que tú amas, aquello que tú quieres. Por lo tanto, el estudio de la palabra, la oración, para poder llegar a tener una comprensión, hace que nuestra vida, hace que nuestro ser sea consumido cotidianamente. Así como un sacrificio era puesto delante del Señor y eso debía de ser consumido por el fuego, por las llamas, en sacrificio y en olor fragante a Dios. De la misma forma, hermano, nuestro cuerpo, el apóstol Pablo nos dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio agradable y perfecto a Dios. Señor, me cuesta orar, pero quiero aprender tu palabra, pero me cuesta orar. Hermano, una vez más, ¿cuántas veces hacemos esfuerzos desmedidos por algunas cosas que queremos? Podemos pasarnos la noche haciendo algunas cosas que tienen que ver en relación a nuestro trabajo. Yo lo he hecho. Me tuve que amanecer porque tenía que hacer esto. Tuve que esforzarme porque tenía que hacer esto. Pero cuando abres tu Biblia, pareciera que los ojos tienen ahí 2 pesas de 1000 kilos. Se cierran. No hay fuerza que soporte. La pregunta es, ¿será porque no te interesa? ¿O será porque crees que no tiene un provecho el cual tú puedas palpar? Y lastimosamente, hermano, el hombre, la mujer, muchas veces se gozan más con aquellas cosas que se pueden palpar y que se pueden contar, más que con aquellas cosas que traen satisfacción a nuestra alma. Ahora, veamos lo que dice Pablo ahora. Acompáñenme a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 15. Hasta el 19, pero vamos a fraccionar esos versículos. Dice, por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús,
y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dice el apóstol Pablo que había un gran regocijo en él porque los de Éfeso habían alcanzado a tener una fe que iba acrecentándose. Dice Pablo que no termina de dar gracias, no ceso, o sea, no termino de dar gracias a Dios por ustedes. Pero también dice que él oraba con un propósito en particular. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La oración del apóstol Pablo, hermano, no era únicamente por él. Es interesante. Él no decía, Señor, ayúdame a conocer más acerca de ti. Él de alguna forma ya había sido encomendado con una labor y la revelación que él tuvo fue directa con Cristo estando en Arabia. Pero cuando Pablo nos muestra que hace oraciones y peticiones es para que ellos puedan seguir creciendo en el Señor, pero no únicamente en su fe, sino en el conocimiento de Dios. Hermano, y eso nos hace ver que nosotros debemos de orar constantemente. En primer lugar, no somos Pablo y debemos de orar por el crecimiento en el conocimiento de Dios por nosotros mismos. En segundo lugar, debemos de orar por aquellos que están a nuestro lado, para que ellos puedan crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si orar ya por uno es algo complicado, orar por el otro ya es un poco más complicado. Pero esa tarea, hermano, no debería de estar ajena. Pablo no es únicamente un apóstol encomendado por Dios, sino es aquello que el Señor también espera que nosotros podamos cumplir y hacer. Yo quiero que veamos esto, hermanos. Hay dos diferencias ahí, yo quiero explicarles esto. Vamos a ver que puede haber dos posibles interpretaciones para la palabra espíritu del versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría. Hay dos formas de interpretar eso. Uno es una referencia al Espíritu Santo, que es el agente a través del cual Dios da sabiduría y revelación a su pueblo. Yo oro al Señor para que el Espíritu Santo obre en ustedes. Esa puede ser una, porque es el único medio por el cual podemos comprender la palabra de Dios. O la segunda sería, es una referencia a una actividad o disposición en el cristiano que le permite recibir, entender la revelación y la sabiduría que proviene de Dios. Ahora, para que me entiendan esto, muchas veces decimos, dale, ponle ganas, haz las cosas con un espíritu fervoroso, ¿se entiende? Que haya una disposición. Y eso es lo que de alguna forma Pablo nos puede estar diciendo. Hay dos. Que el Espíritu Santo nos aliente a perseverar, nos motive a poder comprender la palabra de Dios, pero de la misma forma que nuestro espíritu pueda ser llevado o que nosotros podamos tener la inclinación en perseverancia a querer seguir tomando de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto y por qué debo de aclarar? Porque esas dos cosas son válidas al interpretar este pasaje. Espíritu no está con una E mayúscula para que se sobreentienda que es el Espíritu Santo, está con minúscula, así que habla del espíritu del hombre, de la actitud que puede tener. Pero no podemos obviar que el que pone en nosotros el querer y el hacer es Dios, y es a través de su Espíritu
Santo. Son esas dos cosas que coaccionan dentro de nuestra vida. Es el Espíritu Santo en nosotros y nosotros siendo obedientes a poder tomar esa convicción. Un versículo más, hermanos. Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es importante, hermanos, recordar que el objeto de nuestro estudio de las Escrituras no es simplemente la adquisición de conocimiento. El supremo o el mayor objetivo que tenemos al escudriñar la Escritura y estudiar la palabra de Dios es la transformación y la capacidad de poder vivir de una manera que agrade a Dios. El apóstol Pablo dice, oro por ustedes, oro porque ustedes conocen la palabra del Señor, pero oro para que ustedes sigan conociendo y a raíz de su conocimiento ustedes puedan vivir conforme a la palabra de Dios. La oración también, hermanos, que nosotros debemos de hacer es, Señor, ayúdame a vivir de todo aquello que estoy aprendiendo. No es sencillo. No es sencillo. Orar de esa forma es verse a uno mismo desnudo, porque tú sabes qué cosas no estás haciendo y tú sabes de qué forma no estás viviendo delante de Dios. Cuando tú oras, Señor, ayúdame a vivir conforme a lo que aprendo, yo creo que ahí tú debes ver tu vida y debes ver lo débil, incapaz que eres. Pero ese es el propósito y la finalidad de estudiar la palabra y de orar. No podríamos decir, no oro porque no quiero ver mis bajezas. No. Por último, hermanos, debemos de aprender a orar de manera bíblica, basándonos en estas oraciones. Cuando vimos que la oración es pedirle ayuda a Dios para estudiar y comprender la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, debe de ser la herramienta que constantemente esté primando en toda oración nuestra. Es interesante que cuando nosotros vemos en el Sermón del Monte y vemos la oración que enseña Jesús a sus discípulos, les dice, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. La oración no es darnos una provisión para toda la vida. Eso hace que el hombre vaya constantemente delante de Dios a pedirle el pan cotidiano. Eso hace que haya una dependencia incluso para la subsistencia y el mantenimiento de un hogar. Señor, dame el pan de hoy para mi familia. Pero es interesante, hermano, que podemos aplicar eso a nuestra vida espiritual, en el sentido que no pedimos ya por algo físico, sino pedimos por algo espiritual. Señor, ayuda y alimenta mi espíritu. Quiero comprender de tu palabra hoy. Eso no se pide por un año, eso se pide constantemente. Así que la oración, así que como es por alimento cotidiano, la oración por un conocimiento mayor en cuanto a la palabra de Dios y una aplicación a su palabra debe de ser: Señor, ayúdame a vivir hoy. Ayúdame a entender y a comprender tu palabra hoy, porque mañana es otra la aflicción. Ahora déjame decirte,
Puede ser que no estés orando, o puede ser que sí lo estés haciendo. Y lo importante en algún punto no sería que si oras o no oras. Lo importante es cómo oras y qué es lo que oras. Nosotros no solamente leemos la Biblia, no solamente cantamos la Biblia, sino que oramos la Biblia conforme a lo que ella nos dice. Y si nosotros pudiéramos poner en dos encabezados y poner todos los versículos que nos piden que debemos de orar por un conocimiento mayor acerca de Dios y poner en otro aquello que es lícito de pedir ante Dios, déjeme decirle que aquella que nos demanda que oremos más por un conocimiento mayor de Dios sería una lista mucho más amplia y extensa que aquella por la cual nosotros deberíamos de pedir, dame, dame, dame. Y si ese es el balance, nuestras oraciones deben estar primero bañadas por eso, de querer conocer tu voluntad, tu palabra. Así que no es que usted me diga, no, yo oro, estoy orando. La pregunta es, ¿está orando de manera bíblica? ¿Lo está haciendo en el parámetro que el Señor pide y demanda? ¿Estás pidiendo conforme a lo que la palabra de Dios dice? ¿O estás pidiendo conforme a tu corazón nada más? Y lo importante es lo que dijo un hermano, citando un evangelio: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán o vendrán por añadidura. Pero si tú vas buscando la añadidura y no al añadidor, se interponen las cosas. Que el Señor nos ayude, porque es importante, hermano, que usted pueda conocer las verdades que están expuestas en la palabra del Señor, para que podamos comprender mucho más acerca de nuestra fe. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, por todo lo que tú nos enseñas. Ruego en tu gran misericordia, Señor, puedas ayudarnos a perseverar y a seguir aprendiendo de ti. Todo esto rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, querido hermano, puede saludar a su hermano. Dele un abrazo.